Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera sesión de nuestro módulo Administración de Plataformas Contables y Financieras. En esta ocasión, no debemos de perder de vista cuál es el objetivo y el propósito general de este módulo, que como tal es aplicar las bases de las plataformas digitales para poder capturar información de datos en función a las operaciones que tiene cada una de las empresas. Y nos va a generar información económica y financiera para generar un proceso empresarial. En esta ocasión, la sesión del día de hoy está dedicada exclusivamente a poder comprender cómo es que se integran nuestros sistemas de tecnología digital dependiendo de las funciones financieras y contables dentro de una organización. Es decir, se busca que a través del análisis de las bondades con el propósito que se llega a tener dentro de las funciones interactivas, logre generar la información eficiente y objetiva para la toma de decisiones. Así, vamos a buscar el día de hoy comprender la importancia y ver los beneficios de las plataformas y los sistemas informáticos a través de las diferentes opciones que tenemos, como cuentas por cobrar y flujos de efectivo, pronosticando principalmente financieramente la administración de los cambios de proyectos. También vamos a identificar las principales plataformas tecnológicas para la gestión e integración de información y comunicación que se tiene dentro de las organizaciones para brindar un mejor resultado. Así es que en los próximos minutos, perdón, estaremos abordando mucho cuál es el valor estratégico de la información contable en la gestión de proyectos. O sea, qué tanto es importante o qué tanto nos puede beneficiar. Y sobre todo también puede llegar a pasar, qué tanto nos llega a afectar en algún momento dado el uso o no usar esta información. Recuerden, y lo hemos abordado por ahí en otras sesiones, que se ha hecho gran referencia a los sistemas de información contable como una parte fundamental para que las empresas logren obtener ciertos beneficios y ciertas ventajas competitivas. Entonces, aquí buscamos que en todo caso, pues obviamente tengamos información a la mano, tengamos en sí toda esa información que se tiene a nuestro alrededor para, pues, obviamente trabajar de una forma mucho más oportuna y más efectiva para que al final del periodo o al final de las actividades que se generan, pues tengamos un ahorro en tiempo y en funciones repetitivas. Entonces, estos sistemas sí o sí son de gran importancia, son de un gran beneficio para la organización. La diferencia sería, en todo caso, es qué tanto lo puedo aprovechar y si realmente lo estoy aprovechando como debe ser. ¿Y esto por qué razón? Vamos a poner el caso tan simple, ¿no? Todos en este momento, digo, pues estamos a través de un equipo de cómputo, una tablet, un teléfono, de cualquier dispositivo que estemos viendo este video. La pregunta es, ¿qué tanto le aprovechas la capacidad y el funcionamiento que tienes de este equipo? O sea, ¿realmente lo utilizas o explotas? Vamos a poner en un 60-70% la capacidad que tiene tu equipo. Bien, pues lo mismo pasaría dentro de tu organización. Imagínate una empresa, la tienda de la esquina, ¿no? Así una tienda pequeñita que decide modernizar y empezar a implementar un sistema de información. No vamos a hablar de un contable, simplemente un sistema de información. Vamos a ponerlo el punto de venta. Y este punto de venta lo que hace, pues obviamente es ir registrar y tener al día los inventarios, hacer los cortes mucho más rápido. Entonces, nos ahorra mucho tiempo. La pregunta es, ¿realmente aprovecha el 100% este sistema? ¿O solamente lo utiliza para contar? O a veces lo utiliza como calculadora, ¿no? Porque me ha tocado ver que en algunos establecimientos solo lo utilizan como para hacer esta actividad de sumas y restas, o nada más para que me diga cuánto debo de dar de cambio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esas situaciones son las que se genera en algún momento dado para buscar si tenemos un beneficio o no lo tenemos como tal. Y trabajamos precisamente con estos sistemas con la intención de poderlos optimizar o poderlos ocupar en la mayor cantidad posible y que sobre todo tengamos a nuestra disposición una información mucho más rápida y más precisa para toma de decisiones. Pero aquí podemos llegar a tener varios elementos que nos pueden generar una dificultad precisamente en esta ocasión.
La sesión pasada tomábamos mucho que los sistemas deben de trabajarse bajo una entrada, un proceso y una salida, y que pues obviamente sí o sí necesitamos tomar en cuenta estos factores. Entendamos que los necesitamos utilizar con nuestros sistemas. La entrada va a ser todos los datos que quiero procesar. Puede ser en algún momento dado de forma manual o puede ser automatizado, y la salida es la información que obtenemos a partir de ahí, ¿verdad? Eso es como un breve resumen para poderlo tener ahí a la mano y poder trabajar sin mayor inconveniente en esta ocasión. Pero el día de hoy trabajaremos mucho con el sistema de contabilidad analítica. Necesitaríamos utilizar precisamente o incorporar estos factores que nos ayuden a poder entender y comprender cada uno de estos elementos y cómo es que lo puedo ir automatizando, pero sobre todo puedo ir ejerciendo mayor información o mayores restricciones conforme pasan las necesidades de la organización. Es decir, puedo tener mayores beneficios a través de un sistema de información. Partiendo ya directamente de la contabilidad, bueno, partimos de la contabilidad analítica, lo tomábamos como referencia en la sesión anterior, que pues sí o sí tenemos que tomar en cuenta los elementos que se incorporan dentro de las normas de información financiera, que a su vez pues necesitaríamos las normas internacionales, ¿no? Así es que o bueno, es cómo se empieza a trabajar de forma correcta este sistema de contabilidad y hacemos que las actividades correspondientes vayan fluyendo sin mayor detalle. Pero aquí tomamos en cuenta que como contabilidad analítica, pues entendemos que es una estructura que se forma directamente de forma paralela al plan contable tradicional, o sea, es decir, que no afecta directamente en la contabilidad financiera, pero sí nos permite poder analizar la rentabilidad y los costos internos de nuestra organización. Por lo tanto, esta contabilidad nos va a servir precisamente para poder ir arrastrando estos costos de los proyectos. Aquí es cuando veíamos, y en el origen de la sesión del día de hoy, que les hacía el hincapié, que esta unidad principalmente está basada en el valor estratégico de la información contable en la gestión de los proyectos, y pues la contabilidad analítica nos ayuda mucho, digo, no es la única y no es como que la definitiva para poderla trabajar, pero sí nos impacta en generar diferentes actividades para poder hacer que la empresa genere una contabilidad analítica determinando los ingresos y los egresos que se lleguen a tener y darles un seguimiento. Al decir que es analítico es muy minucioso e ir separando cada uno de los puntos con la intención de poder llegar a obtener la mayor cantidad posible de beneficios. Ahora, en este proceso, bien, tomemos en cuenta estos factores o estos elementos aquí. Vamos a trabajar durante varios minutos con esta imagen porque tomaremos en cuenta que la contabilidad necesita un flujo. O sea, es decir, bajo este proceso deberemos de tomar en cuenta los factores como el capital de los socios, en este caso, que cómo se encuentra estructurado. Podemos recordar lo que parte desde nuestro organigrama y pues aquí tomaremos en cuenta ciertos elementos a desarrollar. Pero un sistema de información contable, pues sí o sí lo necesitamos ir ejerciendo desde la perspectiva en la cual al trabajar con esta información de entrada, proceso y salida de elementos, pues vamos a empezar a incorporar diferentes componentes. Si bien para la parte de los socios o del organigrama, pues necesitamos ver qué componentes tenemos como los financieros, los humanos, los técnicos o tecnológicos, que aquí podríamos tomar en cuenta como el software o el hardware que necesitamos para poder hacer una gestión correcta de datos. O sea, es decir, que aquí necesitamos elementos que nos ayuden a buscar o a generar esas transacciones financieras como los saldos de cuentas, los que ya digamos están en la parte inferior de las operaciones, pero sería bajo esta circunstancia de cómo trabajarlo de una forma mucho más precisa. Además, con base a estos componentes necesitamos que también las personas se vean involucradas en estos sistemas y no solamente digo, si bien se pueden automatizar y esa es la intención, digo, pero al final del día, pues
podríamos generar en todo momento pues una adaptación o una transición por el momento en el cual pues las personas que estén alrededor pues sí o sí necesitarán trabajar poco a poco para irse acostumbrando y después ejercerlo de forma automatizada. Además, se busca que estas personas al involucrarse en los sistemas, el recurso humano en todo momento genere estos ingresos de datos para que la gerencia los logre utilizar de una forma mucho más efectiva y sin ningún problema. Entonces, marcamos unos beneficios que sería pues poder implementar sistemas de información contable, donde se puede generar reportes en tiempo real para diferentes áreas de la empresa, donde se busca que se promueva una gestión integrada, así como el crecimiento, donde se establece el de seguridad de información y se mantenga de una forma mucho más centralizada. Aquí hablamos del poder de realizar triangulaciones, es otra de las características principales para poder ejercer estas operaciones económicas o financieras de la empresa y que nos logra facilitar principalmente como puede ser una conciliación bancaria, con una conciliación contable, así como depreciaciones y amortizaciones respectivamente, ¿no? O sea, podemos tomar en cuenta muchos factores más allá. Así es que estos componentes, como tal, dentro de nuestra estructura del flujo de la contabilidad, pues nos van a garantizar que la información se unifique y que presente la misma calidad en todos los procesos contables, que se efectúe dentro de una organización, pero que sobre todo se mantenga en una red de comunicación vital entre todos los participantes que generen la información. Es decir, desde la persona que necesita la toma de decisiones hasta la persona que lo genera, pues tengan este mismo canal de comunicación y que tenga esta fluidez. Vamos a poner el ejemplo que tengamos la información, por ejemplo, de nada sirve que tengas a una experta o a un experto en generar información financiera, pero si al final del día no la saben interpretar la otra persona. Entonces, digo, y eso nos puede llegar a pasar en algún momento dado en nuestros centros de trabajo, que tú eres muy bueno en generar esta información, tienes una gran capacidad de análisis y sobre todo puedes dividir en diferentes rubros esta información, haciendo que en todo momento las personas logren entender y comprender con mayor facilidad lo que quieres decirles, pero no, la persona que tiene que dar esa información no lo puede interpretar, no puede transmitirlo con la misma emoción, con la misma pasión y pues con esta misma forma de poder generar la información. Ahora, ¿qué pasa aquí en este caso? Eh, se trata de que se busque en las normas, perdón, se trata de que todos estos factores, como también podemos tomar en cuenta los materiales y los intelectuales o intangibles, ver que estos elementos sean fundamentales para poder cumplir, por ejemplo, la parte normativa, que sea de forma efectiva y que no tengamos ninguna dificultad. Y me van a decir el por qué. Bien, pues fíjense que en muchas ocasiones el capital intelectual, sin duda alguna, puede generar que detone con éxito o que básicamente se hunda la empresa por el hecho de no tener una habilidad o no poseen una capacidad de poder reflexionar con esta información. Entonces, en muchas ocasiones, siempre tu personal o la parte intelectual va a ser muy funcional, ¿no? O sea, y es algo que a muchas de las empresas no le dan prioridad o no le dan este énfasis que realmente necesita, haciendo que, pues, obviamente, se fugue este capital y a veces son por cuestiones bien básicas, ¿no? Hace poco en otra de los módulos que teníamos hacía el análisis precisamente de cuánto es lo que te cuesta, en este caso, contratar a una nueva persona. Y era por lo siguiente, o sea, desde el proceso de pagar su liquidación y todo este proceso que conlleva, digo, si se van en buenos términos, adelante, y si no, la parte legal y lo que conlleva hacer los gastos correspondientes. ¿Cuánto te cuesta contratar a una nueva persona que tenga las mismas habilidades o que tenga mucho más y sobre todo que venga por el mismo salario?
o sobre todo que tengo que poner a otra persona para que le esté enseñando, entonces son dos personas haciendo la labor de uno y ahí se genera pues un atraso de información o puede ser que también sea una carga de trabajo para otra persona como tal por preparar al nuevo integrante. Y eso no nos garantiza de que pueda realizar las actividades bien o que las pueda hacer en un entorno distinto, pero pues al final del día sí se busca que estas actividades sean correspondientes sin mayor detalle. Ahora, ¿qué puede llegar a pasar aquí? Fíjense que en muchas ocasiones cuando tenemos estas actividades, pues sí, el costo se llega a incrementar por el hecho de poner más personas o a veces, pues la persona que contrato no puede o no quiere estar mucho tiempo con nosotros en la organización, entonces decide irse y haciendo que vaya con una constante rotación de personal, haciendo los gastos continuamente pues obviamente aquí ya si nos ponemos a hacer un costo-beneficio, pues me convendría mucho más haber quedadome con mi compañero anterior, ¿no? Entonces, el aumento que me pedía que era de un X%, pues sin duda alguna lo se pudo haber cubierto sin problema alguno, porque pues obviamente no marcaba o bueno, era parte de todo este proceso, ¿no? Entonces, sí es como tal estos elementos que debemos de considerar. Ahora, cuando nosotros buscamos que toda esta información con este flujo de contabilidad se vaya trabajando de una forma mucho más efectiva, se busca que la información que se genere en este proceso, partimos del libro diario, el libro mayor, los estados financieros. Aquí aplicamos un análisis de esta información y generamos como tal ya esta contabilidad analítica. Y aquí también podemos hacer a través de este flujo de contabilidad nuestros planes de auditoría para tomar una decisión correspondiente y al final los socios buscarán la parte de los dividendos, generar un capital del socio, etcétera. Eso nos ayudaría mucho a buscar esta rentabilidad de estos procesos. ¿Qué pasa cuando no lo hacemos o cuando por X o por Y nos perdemos en el camino y hacemos que las cosas sean completamente diferentes? Pues bueno, perdemos de vista que elaborar, por ejemplo, los estados financieros ya sea el estado de situación financiera, el estado de resultados, pérdidas y ganancias, entre otros estados que tengamos que generar, que no lo tomemos en cuenta que al final nos ayudan a conocer los aspectos importantes de la empresa, ¿no? Y que nos ayudan a esta toma de decisiones. Pero pues, ¿qué pasa si no le doy la importancia o no le doy la misma jerarquía que se necesita? Pues obviamente esta información se va a ir quedando a un lado y no me va a servir al 100% para esta toma de decisiones. Ahora, si nos vamos a un sentido, hay muchos negocios que al final del día no toman en cuenta esta decisión. O sea, si te vas con toda honestidad, te vas regresando a las tiendas de la esquina, pues difícilmente van a llevar su contabilidad basada en estados financieros, ¿no? Entonces no van a tomar una decisión, de, ah, sí, qué producto tengo y como tal. No lo hacen, sino que lo toman de una forma mucho más empírica, pero al final del día lo están haciendo como tal, pero no lo saben estas personas, no saben cómo se llaman estos procesos que están realizando y al final del día, por ejemplo, en su libreta que llevan de registros de cuánto venden y cuánto compran en el día, pues al final del día están haciendo un perdón, están haciendo un libro diario y luego lo pasan a un esquema de mayor en el sentido de que hacen la sumatoria y dicen, ah, ok, pues el día de hoy compré tanto de refresco, vendí tantos panes, etcétera, ¿no? Entonces lo van agrupando, pero al final están haciendo un esquema de mayor y después hacen un análisis. Reitero, lo hacen desde una forma empírica, pero que al final del día te ayuda o te sirve muchísimo a poder trabajar y comprender cada una de estas partes y no tengamos ninguna dificultad. Ahora, que en algún momento dado los sistemas de contabilidad, pues se busca que tengan esta gestión de información, o sea, es decir, que la gerencia necesita diferentes elementos y que no siempre necesito, por ejemplo, no todos los días voy a necesitar elementos de nómina o no todos los días voy a necesitar mis cuentas por pagar o cuentas por cobrar. Ojo, sí los necesita, o sea, sí tiene que llevar los registros, pero me refiero que no todos los días se van a tomar decisiones de este estilo, pero sí tenemos que llevar la contabilidad al día.
Así es que esta contabilidad, pues esta gestión principalmente para que se tome la información suficiente que nos ayuda a responder diferentes incógnitas en lo que transcurre el tiempo y lo que lleva nuestra gestión. Haciendo que nos vayamos cuestionando principalmente más allá de lo financiero y que lleguemos a generar una concientización, sobre todo en el tiempo de vida que tenemos dentro de la organización. A ver, entendamos que todos los negocios pueden fluir de forma positiva y nos puede ir maravilloso, pero ¿qué creen? En algunas ocasiones suele pasar que el negocio tiene ventas solo por un periodo corto. Puede ser después de unos meses de iniciar bueno, de haber aperturado, o algunos dentro de su apertura, algunos en la mitad del ciclo, al final, o algunos otros, perdón, tal vez al final del ciclo, pero tal vez no tienes todo el tiempo el mismo volumen de ventas. No vas a tener el mismo tiempo todo, o sea, todo de forma repetitiva. De verdad, qué maravilloso sería que pasara esto, pero la realidad es que va a ir cambiando. Y aquí es donde, pues prácticamente esta información contable, pues nos ayuda a predecir o a generar cierta información que nos prevenga de ciertas actividades que puedan combatir alguna situación complicada para más adelante de nuestras actividades. Así es que con estos sistemas de contabilidad de gestión o cómo lo vamos a ir trabajando, nos vamos a enfocar mucho en los usuarios internos, como pueden ser estos trabajadores o los mandos, o perdón, o las personas que mandan internamente, o directivos, por ejemplo, o también ejecutivos que se les logran llamar, que tienen el propósito principal de generar un poder sobre los demás, ¿no? O sea, que son aquellas personas que toman una decisión y que pues, nos dan órdenes para que podamos continuar con esas actividades. Así es que en esta contabilidad buscamos que este enfoque sea principalmente para la parte donde se orienta hacia el futuro y donde se busque principalmente que la persona no cuente con una restricción para emitir alguna toma de decisiones, porque pues de nada me sirve estar planeando y que la persona no tenga una capacidad de decisión. Y a veces eso nos pasa, o sea, al final del día eso, te dan cierta orden o te dan cierta jerarquía, pero que al final del día tienes que solicitar autorizaciones por alguien más y eso retrasa las actividades correspondientes e incluso también pues demerita como tal las actividades dentro de las funciones de la persona que se tenga, ¿no? Entonces, pues lo ideal es siempre mantener un trabajo de forma objetiva, de forma general y no tener ningún problema en este sentido. ¿Claro? Así es que es algo que trabajamos y debemos de hacerlo poco a poco. Ahora, conforme ha pasado el tiempo, vamos o hemos visto que tenemos diferentes operaciones a las cuales ya se les puede integrar una tecnología de información. En algunas otras actividades no es que no se necesite una incorporación de tecnología, pero probablemente tú la vas a incorporar, pero para los usuarios o las demás personas no la van a ocupar, o no saben procesarla al 100%, ¿no? Entonces, a veces es un poco desgastante en este rubro porque pues no se utiliza en ese sentido, ¿no? Vamos a poner el caso. Vamos a poner el sentido en el cual, por ejemplo, hay unos bancos que ya utilizan, bueno, creo que casi la mayoría utilizan que puedes solicitar am, tu folio de forma digital, o sea, ya para que llegues y sin problema tienes como una agenda de, ejemplo, me toca a las 9:40, ¿no? Entonces, bajo este punto, pues es mucho más fácil porque generé mi folio desde mi domicilio y me traslado y llego y ya casi me atienden. Eso es importante, ¿por qué? Porque estamos hablando de un sistema justo a tiempo prácticamente. Pero eh, en algunos otros centros, algunos otros bancos, por ejemplo, la gente no los usa. Y la gente sigue acudiendo a formarse, queriendo realizar, por ejemplo, estos depósitos menores de X cantidad que te pone tu banco y tienes que irte a formar y tenemos todavía esa necesidad o queremos ir a hacer esta fila enorme para poder hacer el movimiento bancario, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta de que se han incorporado ciertos temas tecnológicos
a los procesos que hacemos cotidianamente, pero a veces dices, bueno, está muy bien el proceso tecnológico, pero no lo utilizo. En algunas ciudades, por ejemplo, vemos los sistemas de autocobro, las tiendas departamentales que ya tienen sistema de autocobro, y hay dos, tres cajas que sí tienen personal, y pues nos encanta ir al lugar donde tenemos personas, ¿no? Porque sí entiendo, porque a veces el detector no ubica qué producto es o que ciertas cosas que nos salen de la mano y que pues obviamente una persona que está constantemente al día pues hace que sea mucho más fácil, ¿no? De verdad digo, esto es un comentario muy general, pero ¿no les ha pasado que en ciertas ocasiones tenemos una dificultad de identificar algún producto, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de la clásica cilantro y perejil, ¿no? O sea, no sabemos con exactitud qué es y pues yo estoy poniéndote ahí buscando que es una cosa diferente y pues adiós, ¿no? O por ejemplo, qué tipo de manzana estoy comprando o qué tipo de plátano, qué tipo de chile estoy comprando, ¿no? Entonces son completamente diferentes. Porque dices, bueno, pues yo lo veo que es papa, o yo veo que es tomate, pero la respuesta es, bueno, ¿qué tipo de tomate? ¿No? Ya nos damos cuenta que hay como cuatro, cinco, seis tipos de tomate que tienen, y ahí es donde pues tengo un problema, si tal vez lo paso con un código diferente, haciendo que pues sea, tal vez que pague más o tal vez pague de menos, no sabemos, pero al final del día genera pues que tengamos una incertidumbre o una dificultad para poderlos utilizar. Claro. Así es que, pues aquí usamos el sentido común haciendo hincapié que las actividades correspondientes se busquen para poder hacer una buena toma de decisión, sí, sin duda alguna, pero que sobre todo la incorporación de la tecnología sea funcional a tal grado de poder hacer que sea ocupable. O sea, que la tecnología que estoy incorporando el día de hoy sí esté en función para el día de mañana para los demás usuarios. Y si veo que no está funcionando para los usuarios, no pasa nada, renovarlo y hacerlo hasta que llegue a considerar en algún momento dado el punto óptimo donde me diga, perfecto, esto sí es válido, esto sí es funcional, esto sí es aceptable por parte de las personas o esto no es aceptable como por parte de las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, aquí tomamos en cuenta qué equipos de cómputo en algún momento dado eh, pueden facilitar el uso de la contabilidad en el sentido de, pues como tal, sistemas operativos o elementos que necesitamos a considerar. Y por ejemplo, hace mucho, bueno, ni tanto tiempo, porque la verdad, cada vez que usamos, por ejemplo, la página del Servicio de Administración Tributaria, pues a veces, fíjense que es complicado, ¿no? O sea, porque necesitas saber en algún momento dado, y ahorita ya no es tan utilizado porque pues ya no es tan, este, mm, bueno, unificaron estos procesos, pero antes necesitabas, por ejemplo, un equipo de cómputo casi especial para llevar todas las actividades del Seguro Social. Necesitabas otro equipo de cómputo para llevar toda la parte de la plataforma del SAT, porque tenías diferentes elementos y un equipo completamente distinto, con capacidades completamente distintas para llevar tu sistema contable. ¿Y esto por qué? De verdad, porque tenían requisitos completamente diferentes. Y me vas a decir, sí, maestro, pero existen las máquinas virtuales, y etcétera, etcétera. Sí, pero pues entendamos que obviamente hay equipos de cómputo que no soportan estas especificaciones o que requieren de mayor capacidad, requieren de una mayor inversión y que pues tal vez no todos los despachos pueden darse ese lujo de poder hacer la inversión o todas las empresas puedan hacer esa inversión. Entonces, pues al final es adaptarnos con lo que tenemos en nuestro entorno y poderlo aprovechar al máximo. Pero pues hay ciertos software contables o financieros que sí requieren de ciertas características, ¿no? En muchas ocasiones, por ejemplo, nos dicen, pues es que puedes utilizar la página del SAT desde tu dispositivo móvil. Ah, sí, claro, sin detalle. Pero resulta que así como cualquier dispositivo móvil, no lo es. O sea, si estamos hablando de un celular de una entrada de gama baja, o sea, sí va a entrar, pero que te sea funcional y que puedas hacer las operaciones que tienes en mente,
y te va a llevar tiempo. O sea, sí lo vas a terminar haciendo, pero te va a llevar probablemente hasta unos 30, 40 minutos más, ¿no? Por el tiempo que estás ahí esperando en este caso. Pero hay otros equipos que obviamente, o sistemas operativos, que nos ayudan a facilitar más estas actividades, ¿no? Por lo tanto, los software contables o financieros funcionan principalmente o de forma efectiva para que se puedan aprovechar al máximo y podamos tomar en cuenta estas actividades partiendo de un sistema es- que tenga ciertas características de software y hardware. Ahora, con el paso del tiempo, pues estos sistemas se han ido actualizando muy rápido, ¿no? O sea, a tal grado que les va a tocar que pues la computadora del contador pues es un equipo bastante robusto porque básicamente necesita para poder trabajar con el sistema contable, pues requiere pues unas características interesantes, con un buen procesador, con una cantidad de memoria RAM adecuada, con un disco duro que tenga una capacidad considerable, pero pues que también tenga una alta velocidad de lectura y demás. Entonces, son ciertos requisitos que van haciendo que cada vez sea más costoso, ¿no? O que tenga ciertas especificaciones muy en particular. Em, y eso, pues obviamente, como pues estos sistemas van enfocados para contadores, administradores o analistas financieros, pues también esos software se van especializando con esas transacciones para poder ir generando la mayor cantidad de reportes posibles. O sea, si tú ahorita el sistema operativo más básico que me puedas decir, o sea, pero así súper básico que digamos fue como muy 90% casero, o sea, que no es comercial, por ejemplo, pues obviamente va a cumplir con las operaciones y las transacciones que se necesiten realizar y pues esto dependerá mucho de los conocimientos y bases y análisis de datos que posee cada uno de los contadores o de cada una de las personas a utilizar estos servicios, ¿no? Porque en muchas ocasiones no es que seamos programadores o no es que nos dediquemos a crear sistemas, pero sí puedo entender y diseñar una actividad correspondiente para poder modificar y optimizar mi proceso de trabajo. En la actualidad, pues si no sabemos estas actividades, pues obviamente nos quedamos con lo comercial y pues a veces no todo lo comercial se adapta al 100% a tu empresa. Entonces, muchos optan por la parte del diseño personalizado, pero pues también no tomamos en cuenta que el costo se incrementa de forma exponencial, ¿no? Entonces, aquí sí debemos de ser conscientes de estos rubros y no tener ninguna dificultad. ¿Claro? Bien, pues entonces tomamos en consideración pues estos factores para poderlo trabajar y tomar en cuenta para nuestra recta final del día de hoy que los sistemas nos van a ayudar muchísimo a poder generar información útil, precisa y en todo momento ir buscando nuevos mecanismos, ¿no? También de almacenamiento de datos. Hace un par de años todavía, si nos vamos a un lugar de la empresa que lleva en la contabilidad, pues tenemos los departamentos llenos de documentos, ¿no? Ahora es mucho más tecnológico y pues tenemos igual un gran volumen de información, pero tal vez almacenada en discos duros, ¿no? Ya si me la requieren y demás, pues ya la imprimo, ya la tengo ahí al lado, pero al principio así como que tengo muchas ganas de tener tanto papel. Entiendo que contador a contador que se respeta lo necesita tener de forma física porque así se requiere, pero pues también entendamos que pues una es un gasto enorme y otra es pues a veces no se ocupa eh, ese, esos documentos, ¿no? Entonces, bueno, algunos dirán, pues más vale prevenir, pues, algunos te dirán, pues imprímelo hasta que lo necesites, ¿no? Entonces ya dependerá del criterio que tengas como tal. Así es que no pasa nada. Y pues bueno, con esto nos estamos despidiendo por el día de hoy, donde ya estamos dando paso a la recta final de esta semana y vamos a trabajar durante estos días el reto 4 y el reto 5 para poder optimizar nuestros tiempos
y no tener ninguna dificultad, ¿no? Recuerda que el reto 4 está muy enfocado principalmente al valor estratégico de la información contable en la gestión de proyectos y aquí pues obviamente trabajaremos mucho principal con la finalidad de poder hacer una infografía donde se basen pues en qué beneficios nos otorgan las plataformas tecnológicas. Pueden utilizar SAP, que es de los más utilizados, Odoo también es otro de los más comunes, Compact también es otro de los mayores. Si nos vamos por Aspel, también tendríamos ahí otros elementos, pero básicamente el que ustedes conozcan, no los que aparecen en el documento, significa que son los únicos, pueden tomar ustedes los que quieran. Entonces, lo que sí por lo menos se les pide pues que tengan, si ya tienen experiencia en estos sistemas, pues adelante, ¿no? Y también participen en el foro de los sistemas de información. Para los que ya estuvieron participando, pues muchas gracias. Para los que les hace falta, pues bueno, empezamos con esta actividad para que no tengamos este atraso en la entrega de las actividades. Y por último, tenemos la integración de resultados, que es por parte del reto 5 y pues es una evaluación. Entonces, ahí tenemos unas preguntas que la verdad son bastante simples. Nos lleva, ahí tendremos dos oportunidades de 40 minutos. Entonces, creo que leyendo bien la pregunta, tendremos el 80% de la respuesta, ¿no? Así es que no se preocupen tanto por estas actividades. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte, agradeciéndoles el tiempo dedicado a estas sesiones y agradeciendo también al tiempo que le han brindado a todo lo que conlleva, principalmente de las actividades, de sus retos, de su participación en segundas oportunidades, etcétera. Entonces, eso nos ayuda mucho a poder trabajar y mejorar en los siguientes módulos, claro. Así es que, pues bueno, por mi parte va a ser todo. Un gusto estar con cada uno de ustedes. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta la próxima.